Bueno, como para empezar, me parecía buena la idea de hablar del concepto de madre, como vos decías. Hay un aspecto cultural y de alguna manera en cuanto a la conquista y otros aspectos que son más de índole económica, política. Y en cuanto a la construcción de la idea de madre de ciudades, fue un eslogan que se tiró por allá de mitad del siglo XX, como para presentar de alguna manera una marca de la ciudad de Santiago del Estero, ¿no? Obviamente una ciudad no es una madre, sino es una organización social, política y económica. Eh, y tampoco puede hablarse de reparación histórica muchas veces, porque en lo que fue la fundación de la ciudad de Santiago del Estero no hubo una intención ni maternal ni altruista, sino una intención claramente económica y política sobre estas regiones. Claro está que de aquellos grupos expedicionarios había probablemente algunas intenciones, ¿no?, de buscar riquezas por estas regiones, ¿no? Bien, esto está bastante claro en cuanto a las conquistas del pueblo azteca y del pueblo inca, y podría decirse que la región de Santiago del Estero es una región periférica del gran hallazgo español del Imperio Incaico, ¿no? Por eso es que a estas tierras vienen tardíamente y los que vienen a ocupar estas tierras son los que están de alguna manera sobrando en lo que es el asentamiento y el dominio de las tierras incas, ¿no? ¿Qué había en estas regiones como se hablaba que había riquezas, profe? Bueno, eso es lo que no se sabía, qué había. Por eso se realizan primero exploraciones y luego recién campañas claras para venir a ocupar lo que ya se sabía que estaba existiendo. La primera entrada a estas tierras, eh, a la zona, digamos, del noroeste argentino, la va a hacer Diego de Almagro. Él baja en 1533 por lo que Jujuy, Salta, los valles calchaquíes, la zona, quien puede conocer Cafayate, la ruina de los Quilmes, por esa región vienen bajando y se encuentran, a pesar de que venían con autoridades incaicas que tenían una relación previa con los pueblos de los valles calchaquíes, se encuentran con una resistencia importante de los indígenas que habitaban esa región. Esto provoca muchas muertes, muchos enfrentamientos y retrasa bastante la bajada de Almagro, que tenía intención de fundar una ciudad. Esta agresividad, como les digo, termina dejándolos, o sea, dándoles la idea de retirarse aún más, y van a bajar hasta 1835 hasta lo que es la fundación de Santiago de Chile, que finalmente la realiza el mismo Almagro. Esa información que recaban en esta bajada la va a utilizar después Diego de Rojas, que es el primero que pisa suelo santiagueño, ¿no? Parece como el primer descubridor, ¿no? El descubridor de Santiago, sí, podría decir desde esta zona español, es Diego de Almagro, junto a otros dos expedicionarios, con los que van a invertir lo que en esa época eran 90.000 pesos en partes iguales, y van a buscar obviamente esta inversión que ellos realizan para hacer la entrada a esta zona, van a buscar con cómo recuperarla, cómo recuperar esta inversión. De esta manera van a recorrer una importante zona de Santiago del Estero, bueno, bajan por justamente los valles calchaquíes, y también van a llegar hasta el río Paraná. O sea, ellos van buscando riquezas, hacen un reconocimiento de la zona antes de realizar alguna fundación. Dan toda la vuelta, y en esto sabemos que, bueno, el mismo Diego de Rojas es alcanzado por una flecha envenenada y, bueno, pierde la vida. Y no puede esta expedición realizar más que alguna fundación pasajera, y terminan retirándose. Los relatos, la experiencia de los soldados y hombres que conformaban esta expedición va a servir luego para que los siguientes
expedicionario pudieran hacer un trabajo más organizado y más efectivo en cuanto a la fundación de poblaciones en esta región, que bueno, van a ser Núñez del Prado y posteriormente Francisco de Aguirre, ¿no? Bueno, para decirles de alguna manera qué pasó con la entrada de Diego Rojas, no descubren metálico, pero sí descubren que había unas tierras muy ricas en cuanto a frutos y unas poblaciones de indígenas posibles de ser dominados y puestos al servicio de las tareas económicas que después se iban a desplegar sobre estas tierras, ¿no? Otra cosa que está clara, que la agresividad de los indígenas de las zonas altas, donde había tecnología, una tecnología de producción de alimentos más evolucionada que la que había en las orillas del río Dulce y Salado, y además había unas condiciones climáticas y también unas tecnologías de conservación de alimentos, y el alimento era algo muy importante para estos hombres de otras tierras que no conocían el lugar y tenían un gran temor de morir de hambre y un gran temor de que por la falta de alimentos las tribus indígenas los agredieran también, otra cosa que sucedía. No olvidemos que al mismo tiempo hay pueblos sedentarios con capacidades de desarrollo de producción de alimentos y hay otras poblaciones indígenas que están viviendo de manera nómade y vienen y saquean a estas poblaciones sedentarias. Esto les va a pasar a los españoles, pero les venía pasando ya a los indígenas que estaban asentados y que tenían una vida sedentaria y agrícola y ganadera, digamos, que producían sus alimentos vegetales y animales. La agresividad de las tierras de los indígenas que estaban en las zonas de los valles calchaquíes va a forzar a los españoles a asegurar fundaciones en las zonas bajas que no eran tan apetecibles para ellos, pero que les iban a permitir hacer un pie firme desde donde luego organizar la conquista de estos territorios donde estaban siendo defendidos con alta agresividad. Por eso realizan la fundación de Santiago del Estero, bueno, la ciudad del barco, que va transitando por una serie de actos fallidos, pequeños fracasos, que luego van a encontrar la zona más propicia en estas tierras bajas junto al río Dulce, donde finalmente fundan la ciudad del barco, no me acuerdo qué número, pero que va a ser rápidamente cooptada o aprovechada por Francisco de Aguirre, que viene desde la zona de Chile, que es de una facción encontrada, digamos, a la de los que vienen del Perú, y de alguna manera va a ser ocupador efectivo y el que mejor va a resolver los problemas de sobrevivir en estas tierras, y que también va a tener una gran capacidad de liderazgo con los soldados, con los indígenas que están viviendo a la vuelta, lo que le va a permitir ser un gobernante exitoso, que le va a dar a esta población de Santiago del Estero la posibilidad de trascender en el tiempo y no tener que ser despoblada, como había sucedido con tantas otras poblaciones, ¿no? Una aproximación a la verdad de esos tiempos pasa por la suposición de que los españoles no podían apropiarse de los valles calchaquíes, que eran celosamente defendidos por los bravísimos indígenas. Fundar Santiago, luego de andar con el barco de un lado para el otro, fue una salida para organizar una estrategia de fundación de ciudades y de afianzamiento en la zona para determinar invadiendo los fértiles valles. Así pasó finalmente, aunque aplicar el plan les llevó más de un siglo y una importante sangría de hombres y riquezas, en su mayoría de los pueblos nativos, lo que permitió acuñar con el tiempo la metáfora de la madre. Afirmada la ciudad de Santiago del Estero, con la fundación de 1553, con la realización de distintas actividades económicas, han traído semillas, han empezado a cultivar la tierra, han empezado a cultivar nuevos productos, ya que los indígenas conocían nada más que el cultivo del maíz y de algunas otras vegetales. Esto le permite a Francisco de Aguirre empezar a solucionar otros problemas.
Uno de los problemas era, bueno, no solamente a Francisco de Aguirre, sino a los que le siguen, pacificar los pasos hacia Chile y pacificar la vía hacia Charcas, que era la población española más cercana, y con la cual tenían de alguna manera una comunicación política, económica, y que debían mantener, ¿no es cierto? Estos dos problemas los van a solucionar con la fundación de otras ciudades, que en realidad el nombre de ciudad es un nombre, lo que en realidad son especies de aldeas fortines, con una organización casi militar, que está orientada a la defensa básicamente de las agresiones indígenas, y que con el tiempo empezarán a tener edificaciones y una organización que las hagan parecer a lo que hoy conocemos como ciudades, ¿no? En este trabajo, como les decía, de asegurar las comunicaciones con Chile y con Perú, es que van a fundar las ciudades de Tucumán, de Salta, hacia mediados y fines del siglo XVI, 1565 la de Tucumán, 1582 la de Salta, y previamente también se realiza la fundación de Córdoba, donde obviamente había también intereses económicos, se habían detectado poblaciones indígenas pasibles de ser o que era posible encomendarlas, esto es, tomarlas, apadrinarlas y también utilizarlas en actividades económicas que le iban a dar a estos inversores que habían venido a fundar las ciudades la posibilidad de recuperar sus inversiones y de alguna manera decir, bueno, sirvió de algo que hayamos venido, nuestro negocio es efectivo y floreciente, realizando actividades con estos indígenas que en Santiago vamos a conocer que han sido de diversa índole, y van a tener tanto actividades económicas agrícolas como industriales básicas, como son los tejidos, y también la recolección de frutos del bosque, etcétera, etcétera. Todas realizadas por los indígenas, ¿no? Bueno, esto es un poco, por un lado, la idea de cómo y por qué y quiénes vienen a estas tierras que estaban siendo habitadas por indígenas y cuáles eran sus motivos y de alguna manera cómo iban solucionando los problemas que iban encontrando en el camino, ¿no?